Dicen que los perros pueden escuchar sonidos que nosotros jamás percibiríamos, que los gatos son capaces de fijar la vista en lugares donde aparentemente no hay nada. Pero ¿qué ocurre cuando nuestras mascotas reaccionan con miedo a algo que nosotros no podemos ver? Esta noche conocerás 3 testimonios inquietantes de personas que aseguran haber presenciado comportamientos imposibles de explicar en sus animales. Miradas perdidas en la oscuridad, gruñidos dirigidos a espacios vacíos y presencias que solo parecen existir para ellos. Te recomiendo que apagues la luz, subas el volumen y prestes mucha atención a cada uno de los detalles. Esto es el Club de las 3:33 AM. Quiero contarte algo que me pasó hace algunos años cuando recién comencé a vivir sola. Me independicé para estudiar la universidad y renté una pequeña casa de 2 pisos. No era una casa grande ni antigua, simplemente una casa normal donde pasaba la mayor parte de mi tiempo entre clases, tareas y trabajo. Siempre me ha gustado mucho los animales, especialmente los perros y los gatos. Cuando me mudé, tenía la idea de adoptar un perro para que me hiciera compañía, pero las cosas terminaron ocurriendo de otra manera. Un día, encontré un pequeño gato callejero cerca de la escuela. Estaba sucio, flaco y parecía llevar días sin comer. Lo llevé a casa con la intención de ayudarlo unos días, pero terminó quedándose conmigo. Lo llamé Blackie. Desde entonces se convirtió en mi compañero inseparable. Mi rutina era bastante tranquila. De lunes a viernes iba a la universidad y los fines de semana mi novio solía quedarse conmigo. Veíamos películas, pedíamos comida, platicábamos hasta tarde y en ocasiones terminábamos dormidos en la sala. Todo parecía normal hasta aquel viernes. Mi novio llegó alrededor de las 8 de la noche. Habíamos pedido pizza y decidimos pasar la noche viendo películas. Nos acomodamos en el sillón de la sala y comenzamos a ver la primera. Blackie estaba con nosotros. Al principio se comportaba como siempre. Se subía a los sillones, caminaba por la sala y luego buscaba algún lugar cómodo donde acostarse. Pero en algún momento dejó de hacerlo. Noté que estaba acostado sobre la cabecera de uno de los sillones, mirando fijamente hacia la escalera que conducía al segundo piso. No le di importancia. Los gatos son curiosos por naturaleza y pensé que tal vez había escuchado algo arriba o había visto algún insecto. La película continuó. Sin embargo, cada vez que volteaba a verlo, seguía exactamente igual. No apartaba la vista de la escalera. Le hablé varias veces, le hice señas para que viniera conmigo, pero nada, ni siquiera volteaba a verme. Era como si estuviera completamente concentrado en algo que solo él podía ver. Comencé a sentirme incómoda, no porque creyera que hubiera algo extraño, sino porque ese comportamiento no era normal en él. Mi novio notó que yo lo observaba constantemente y me preguntó qué pasaba. Le señalé a Blackie y le dije que estaba actuando raro. Él apenas volteó unos segundos y se encogió de hombros. Me dijo que seguramente vio alguna palomilla o algún bicho. Intenté hacerle caso y volví a concentrarme en la película, pero no podía evitar mirar de reojo hacia la escalera. Y cada vez que lo hacía, Blackie seguía exactamente igual. En algún momento se bajó del sillón, caminó lentamente hacia la escalera, se sentó sobre el primer escalón y continuó mirando. Recuerdo perfectamente que de un momento a otro siguió algo con la mirada. Comenzó observando la mitad de la escalera y luego levantó poco a poco la vista hasta llegar a la parte superior.
como si algo hubiera subido frente a él. Sentí un escalofrío y lo llamé otra vez, pero nada. Mi novio volvió a decirme que lo dejara tranquilo, que seguramente estaba entretenido con cualquier cosa. Yo asentí, pero para ese momento yo ya no estaba disfrutando la película. La primera película terminó poco después de las 10 de la noche. Le dije a mi novio que escogiera otra mientras yo subía por unas cobijas y almohadas, por si terminábamos quedándonos dormidos en la sala. Él estuvo de acuerdo. Me levanté y comencé a subir las escaleras. Pero cuando llegué aproximadamente a la mitad, Blackie pasó junto a mí. Subió corriendo. Llegó antes que yo al segundo piso y se sentó en el último escalón, mirando directamente hacia mi habitación. Se quedó inmóvil, completamente inmóvil. No sé por qué, pero en ese momento ya no quise seguir subiendo. La sensación fue extraña, como si estuviera observando algo dentro de la habitación, algo que yo no podía ver. Intenté convencerme de que me estaba sugestionando. Lo llamé varias veces, le hice señas, incluso chasqué los dedos para llamar su atención, pero no reaccionó. Entonces le pedí a mi novio que subiera él por las cobijas y las almohadas. Me preguntó por qué. Le respondí cualquier cosa para evitar parecer exagerada. Solo le dije que prefería acomodar la comida mientras él iba. Cuando subió, Blackie permaneció arriba, y cuando ambos bajaron unos minutos después, sentí un alivio difícil de explicar. Ver al gato caminar detrás de mi novio me hizo pensar que tal vez todo había sido producto de mi imaginación. Terminamos de acomodar la pizza, las cobijas y las almohadas. Pusimos otra película, y poco a poco el ambiente volvía a sentirse normal. Blackie se acostó en otro sillón. Yo finalmente me relajé. Conforme avanzó la película, el sueño comenzó a vencernos. Mi novio programó la televisión para que se apagara sola después de 1 hora. Luego se levantó para apagar las luces. Antes de que lo hiciera, le pedí que las dejara encendidas. Me preguntó por qué. Le dije que me sentía un poco inquieta y que prefería dormir con la luz esa noche. Se rió un poco, pero aceptó. Las dejó encendidas. Nos acomodamos entre las cobijas y sin darnos cuenta, terminamos quedándonos dormidos. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez 1 hora o tal vez más. Lo único que recuerdo es que un ruido proveniente de la cocina me despertó. Estaba tan adormilada que ni siquiera abrí los ojos por completo. Pensé inmediatamente en Blackie. Creí que estaba explorando la cocina y que había tirado algo. Bajé una mano del sillón y lo llamé por su nombre. No obtuve respuesta. Unos segundos después, escuché otro ruido. Esta vez, sonó como si algo de vidrio hubiera golpeado una superficie. Me molesté un poco. Pensé que mi gato estaba haciendo algún desastre. Moví la mano para acomodarme nuevamente, y fue entonces cuando sentí algo sobre mis piernas. Era Blackie. Estaba acostado conmigo, completamente quieto. En ese mismo instante, volvió a escucharse otro ruido en la cocina, y sentí cómo se me quitaba el sueño de golpe, porque sabía que esta vez no podía haber sido él. Abrí los ojos por completo, y algo llamó mi atención inmediatamente. Las luces estaban apagadas. Me incorporé de golpe. Moví a mi novio y le pregunté si había apagado las luces. Aún medio dormido, me respondió que no, que las había dejado encendidas porque yo se lo había pedido. Antes de que pudiera decir algo más, se escuchó otro ruido, como si alguien estuviera moviendo platos o cubiertos dentro del fregadero. Volteé hacia la cocina, pero la oscuridad no me permitía distinguir nada. Entonces miré a Blackie y lo encontré completamente alerta, de pie sobre mis piernas,
mirando fijamente hacia la penumbra. Eso fue lo que más miedo me dio, porque ya había visto ese comportamiento antes. Primero en la escalera, luego frente a mi habitación y ahora otra vez, como si estuviera observando algo que yo no podía ver. Intenté despertar a mi novio. Le dije que había ruidos en la cocina. Él apenas abrió los ojos. Intentó incorporarse, pero terminó acomodándose nuevamente. Murmuró que me durmiera. Me dijo que seguramente era Blackie y volvió a cerrar los ojos. Fue entonces cuando ocurrió. Blackie comenzó a seguir algo con la mirada. Yo no veía nada, pero podía notar claramente el movimiento de sus ojos, como si estuviera observando algo desplazarse desde la cocina, lentamente, sin apartar la vista. Seguí la dirección de su mirada desde la oscuridad de la cocina hasta un costado de la televisión, junto a un mueble. Y cuando levanté la vista hacia ese lugar, sentí que el cuerpo entero se me paralizaba. Había una figura, una silueta de una persona, quieta, observándonos. No distinguía rasgos ni ropa, solo una forma humana entre las sombras. Blackie no dejaba de mirarla. Se bajó de mis piernas, avanzó unos pasos y de repente se erizó por completo. Lanzó un gruñido tan fuerte que nunca he vuelto a escucharlo hacerlo de esa manera. En ese momento, la figura pareció retroceder, como si se hubiera ocultado detrás de la oscuridad. Yo grité. Comencé a sacudir a mi novio desesperadamente. Esta vez despertó de inmediato. Entre lágrimas intentaba explicarle lo que acababa de ver. Le señalaba la zona entre la televisión y el mueble. Le decía que había alguien allí, que lo había visto claramente. Mi novio encendió la luz y revisó toda la sala. Después revisó la cocina. Después la casa entera, pero no encontró nada. Intentó tranquilizarme. Me repetía que seguramente había sido una pesadilla, que estaba medio dormida, que tal vez había confundido sombras con otra cosa, pero yo sabía lo que había visto. Pasé varios minutos llorando, sin atreverme a mirar nuevamente hacia aquel lugar, incluso con todas las luces encendidas. Finalmente logré tranquilizarme. Mi novio me abrazó y me dijo que intentara descansar. Prometió quedarse despierto hasta que volviera a dormirme. Poco a poco me fui calmando, y justo antes de quedarme dormida nuevamente, sentí a Blackie acomodarse sobre mis pies. Abrí ligeramente los ojos, lo observé durante unos segundos y ya no estaba mirando la escalera. Ya no estaba mirando hacia un costado de la televisión. Simplemente estaba acostado, tranquilo. Y así fue como terminé quedándome dormida. Al día siguiente, hablamos de lo ocurrido. Mi novio insistía en que seguramente había sido una pesadilla. Incluso llegó a mencionar que quizá había sido una parálisis de sueño. Yo no estaba completamente convencida, pero tampoco tenía forma de demostrar lo contrario. Con el tiempo, decidí aceptar esa explicación. Era más fácil hacerlo así. Sin embargo, desde aquella noche hay algo que nunca desapareció por completo. A veces, cuando estoy sola en casa y veo a Blackie observando fijamente algún rincón durante demasiado tiempo, recuerdo lo que pasó aquella madrugada. Y aunque intento ignorarlo, siempre termino preguntándome si aquella noche mi gato realmente estaba viendo algo que yo no podía ver. Quiero compartir algo que me ocurrió hace unos 3 años y que todavía me cuesta explicar. Tengo un pastor alemán llamado Thor. Lo adopté cuando tenía apenas unos meses y desde entonces ha sido parte de mi vida diaria. Es un perro inteligente, obediente y bastante tranquilo.
Nunca ha sido agresivo, ni de esos perros que ladran por cualquier cosa. Por eso, cuando empezó a comportarse de manera extraña dentro de mi casa, no pude evitar preocuparme. En aquel tiempo vivía solo. Era una casa pequeña, de una sola planta, con un pasillo largo que conectaba las habitaciones con la sala y la cocina. Todo comenzó de forma tan insignificante que en ese momento no le di importancia. Una noche estaba viendo la televisión en la sala cuando noté que Thor había dejado de dormir. Lo encontré sentado en medio de la habitación, mirando hacia el pasillo. No ladraba ni gruñía, solo observaba. Pensé que había escuchado algún ruido proveniente de la calle o alguna de las habitaciones. Le hablé, movió ligeramente las orejas, pero no apartó la vista. Después de unos minutos, volvió a acostarse y yo olvidé el asunto. Sin embargo, la misma escena volvió a repetirse la noche siguiente. Y luego, otra vez. Siempre ocurría aproximadamente a la misma hora, entre las 2 y las 3 de la mañana. Thor se despertaba, se incorporaba lentamente y se quedaba mirando hacia el pasillo. Al principio, pensé que tal vez escuchaba a algún vecino levantarse temprano o algún sonido que yo no percibía, pero con el paso de los días comenzaron a aparecer detalles difíciles de ignorar. En más de una ocasión, desperté porque escuchaba sus uñas golpeando suavemente el piso. Al abrir los ojos, lo encontraba exactamente igual, sentado, mirando, como si estuviera vigilando algo. Una madrugada, decidí observarlo sin que él notara que estaba despierto. Quería entender qué estaba ocurriendo. Thor estaba acostado a un lado de mi cama. De pronto, levantó la cabeza y después se puso de pie. Caminó lentamente hacia la puerta de mi habitación. No parecía asustado, parecía atento, como si hubiera escuchado algo. Se quedó en el marco de la puerta observando el pasillo. Pasaron varios minutos y entonces ocurrió algo que me puso incómodo. Thor movió la cabeza lentamente, siguiendo algo con la mirada, como si algo estuviera avanzando por el pasillo, desde el fondo hasta acercarse a la habitación. Yo no veía nada, absolutamente nada, pero él seguía aquel movimiento invisible con una precisión imposible de ignorar. Recuerdo que incluso giró lentamente la cabeza cuando aquello pareció pasar frente a la puerta. Después volvió a mirar hacia el fondo del pasillo y permaneció inmóvil. Esa noche apenas dormí. A la mañana siguiente intenté convencerme de que estaba exagerando, que tal vez el perro había escuchado algún ruido. Durante varios días no volvió a suceder nada y poco a poco dejé de pensar en ello, hasta una noche en la que desperté por un sonido extraño. Era un gruñido, bajo, profundo. Venía desde el pasillo. Me incorporé de inmediato. Thor estaba allí, parado, con el cuerpo rígido, mirando hacia la oscuridad. Nunca antes lo había visto así. No parecía nervioso, parecía molesto, como si algo hubiera entrado en un territorio que consideraba suyo. Encendí la lámpara del buró. El pasillo quedó iluminado. No había nada. Thor dejó de gruñir, pero continuaba observando, como si la luz no hubiera cambiado absolutamente nada. Aquello empezó a inquietarme más de lo que quisiera admitir. Durante las siguientes semanas se convirtió en una rutina. Yo despertaba y encontraba a Thor vigilando el pasillo, algunas veces sentado, algunas veces de pie, siempre mirando hacia el mismo lugar, siempre a la misma hora. Una madrugada ocurrió algo que terminó de convencerme de que aquello no era un comportamiento normal. Desperté porque sentí a Thor subirse bruscamente a la cama, algo que jamás hacía. Era un perro grande y siempre dormía en el suelo. Sin embargo, aquella noche saltó de golpe,
Se colocó junto a mí y comenzó a observar la puerta de la habitación fijamente. No se movía, no apartaba la vista, solo se quedaba observando. Yo miraba la puerta, luego al perro y después nuevamente a la puerta, hasta que noté algo. La manija comenzó a moverse, muy despacio, apenas unos milímetros. Pensé que seguía dormido. Parpadeé varias veces, la observé nuevamente y la vi moverse otra vez. Thor emitió un gruñido tan bajo que apenas podía escucharse. No se lanzó hacia la puerta ni ladró, solo permaneció inmóvil, como si esperara algo. Yo encendí todas las luces de la habitación, abrí la puerta de golpe y revisé la casa completa, pero no había nadie. Todas las ventanas estaban cerradas, la puerta principal tenía seguro. No encontré nada fuera de lugar, ni una sola explicación. Después de esa noche, las cosas cambiaron. Thor dejó de vigilar el pasillo, o al menos dejó de hacerlo con tanta frecuencia. Poco a poco, volvió a comportarse como siempre, y yo terminé convenciéndome de que quizá había exagerado lo ocurrido, hasta varios meses después. Una tarde, fui a casa de mis padres y terminé mostrando unas fotografías de mi perro. Mientras las revisábamos, encontré una imagen que había tomado sin darme cuenta una madrugada. La amplié por curiosidad y sentí un vacío en el estómago. Al fondo del pasillo, justo hacia donde Thor miraba todas las noches, había algo. No era una figura clara, no podía distinguirse un rostro, pero tampoco parecía una sombra normal. Recuerdo haber ampliado la imagen varias veces. Intenté convencerme de que era un efecto de la cámara, y quizá lo era, probablemente lo era, pero incluso hoy, cada vez que vuelvo a verla, me hago la misma pregunta. Si realmente no había nada en aquel pasillo, entonces ¿qué era exactamente lo que Thor observaba cada madrugada? Hace algún tiempo, mientras paseaba a mis mascotas, me sucedió algo que hasta la fecha no he podido explicar. Salgo casi todas las noches con ellos después de cenar. Tengo 2 perros, Rocky y Max. Son tranquilos, ya conocen la rutina, y normalmente el paseo es siempre igual. Damos vueltas a un parque que está cerca de mi casa y regresamos. Ese parque de noche no es muy concurrido. Durante el día hay movimiento, pero después de las 10 prácticamente queda vacío. Algunas lámparas funcionan a medias, otras no encienden desde hace tiempo. Así que hay zonas donde la oscuridad es más densa que el resto. Esa noche no parecía diferente. Salimos como siempre, alrededor de las 10 y pico. Yo iba distraído, con los audífonos puestos, caminando sin prestar demasiada atención al entorno. Los perros iban entusiasmados, oliendo el suelo, moviéndose con normalidad. La primera vuelta fue completamente rutinaria, la segunda igual, pero cuando íbamos entrando a la tercera, Rocky se detuvo de golpe. No fue una pausa normal de olfateo o curiosidad, simplemente dejó de caminar. Max avanzó 1 o 2 pasos más, pero también se detuvo casi de inmediato. Ambos estaban mirando hacia el mismo punto. Era una zona del parque donde la luz del alumbrado no funcionaba. No se veía mucho más que sombras de árboles y el contorno de unos arbustos. Los llamé. Rocky no reaccionó. Volví a llamarlo un poco más fuerte, pero nada. Max tampoco se movía. No ladraba ni se inquietaba, solo estaban observando. Y eso fue lo primero que me incomodó, porque no estaban reaccionando como cuando ven a otro perro o a un gato. Era distinto. Me quité uno de los audífonos para escuchar mejor el entorno, pero no percibía nada.
Ni pasos, ni ramas, todo estaba en silencio. Tiré suavemente de la correa y los hice avanzar. Rocky empezó a caminar, pero lo hizo sin quitar la vista de esa zona. Max lo siguió, pero también volteaba hacia atrás cada pocos segundos. Pensé que probablemente había sido algún animal entre la maleza y no le di demasiada importancia. Continuamos con el recorrido, pero cerca de 15 minutos después volvimos a pasar por esa misma área, y esta vez el comportamiento cambió. Rocky empezó a gruñir. Era un sonido bajo, constante, como si estuviera sosteniendo la tensión en el pecho. Max se pegó más a mí. Los dos dejaron de avanzar. Intenté jalarlo suavemente para seguir, pero fue en ese momento cuando ambos empezaron a retroceder. No querían pasar por allí. No era resistencia normal del perro. Era como si el cuerpo simplemente no les permitiera acercarse. Yo miraba hacia la oscuridad y no veía nada diferente, pero la sensación era incómoda, como si ese punto del parque tuviera un peso distinto al resto. Decidí dar la vuelta, no insistí, y nos regresamos por otro camino. Pensé que ahí terminaría todo, pero no fue así. Mientras caminábamos a casa, noté que los perros no se relajaban. Seguían volteando hacia atrás una y otra vez, como si algo viniera detrás de nosotros. Yo también empecé a hacerlo. La calle estaba vacía. Sin embargo, había una sensación difícil de ignorar, como si no estuviéramos regresando solos. Cuando llegamos a casa, apenas entramos, los dos perros se fueron directo a la ventana de la sala y comenzaron a ladrar. No era un ladrido común, era insistente, acelerado, como si estuvieran reaccionando a algo que estaba justo afuera. Me acerqué a la ventana, pero no veía a nadie. La calle estaba completamente vacía. Aún así, ellos no dejaban de ladrar. Tardaron varios minutos en calmarse y solo lo hicieron cuando cerré las cortinas. Esa noche dormí ligero. Estuve pensando un largo rato en el comportamiento de mis perros, pero finalmente preferí pensar que había sido algo atípico, hasta que volvió a ocurrir. Días después, regresamos al parque. Intenté hacer el mismo recorrido casi como comprobación, y todo parecía normal hasta que llegamos de nuevo a la misma zona. Rocky se detuvo, exactamente en el mismo punto. Max también. No hubo necesidad de decirles nada. Ellos mismos dejaron de avanzar y otra vez estaban mirando hacia la oscuridad. Pero esta vez no fue solo observación. Rocky empezó a llorar. Era un sonido bajo, casi como un quejido sostenido. Max también empezó a inquietarse, moviéndose en círculos cortos sin avanzar. Fue allí cuando decidí no quedarme más tiempo. Los jalé y nos fuimos de inmediato, pero lo extraño no terminó esa noche. Algunas madrugadas los he encontrado despiertos, sentados en el pasillo mirando hacia la sala sin moverse. Otras veces se quedan viendo una esquina específica de la casa, como si algo estuviera allí. Y ha habido noches en las que se levantan de golpe, van directo a la puerta o a la ventana y se quedan completamente inmóviles. Y otras veces olfatean detrás de los muebles o debajo de la cama. La verdad, siento que este comportamiento de mis perros cambió desde aquella noche en el parque. Incluso siento que la casa se siente diferente. Mis perros actúan de una manera que nunca había visto. Algunas personas a quienes les he platicado me han dicho que quizá aquello que vieron mis perros en el parque nos siguió hasta la casa. Yo no sé qué pensar. No me gusta sugestionarme o hacerme ideas que quizá puedan tener una explicación más sencilla. Pero también puedo decirte que una parte de mí cree que sí es así, que algo nos siguió hasta la casa.
Esto cada vez me incomoda más. Solo espero que algún día todo vuelva a la normalidad. A veces pensamos que conocemos perfectamente a nuestras mascotas. Sabemos cuando tienen hambre, cuando quieren jugar o cuando necesitan nuestra atención. Pero hay ocasiones en las que reaccionan a algo que escapa por completo de nuestra comprensión. Quizás solo perciben sonidos, movimientos o estímulos que nosotros no detectamos. O quizá hay cosas compartiendo nuestro espacio que simplemente no podemos ver. Si este video te gustó, te agradecería me regalaras un like. Recuerda que si tienes alguna experiencia paranormal, puedes escribirla en la caja de comentarios o mandarla a nuestras redes sociales. Tu historia podría ser la protagonista del siguiente episodio. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros episodios. Yo soy Marco Barlow y me despido deseándote que tengas una linda noche, cuídate, cuida a los tuyos y espero sobre todo que tengas sueños aterradores. Hasta la próxima.